Bueno, buenos días a todos. Me voy a permitir presentarles a nuestros ponentes del día de hoy, que nos estarán hablando sobre la Malinche y la revisión del mito. Es un honor para mí tener a ambos doctores que son parte del cuerpo académico de cultura novohispana. Voy a comenzar presentando al doctor Francisco Javier Pizarro. Eh, Él es catedrático emérito de Historia del Arte de la Universidad de Extremadura, codirector del Cuerpo Académico para el Estudio de Cultura Novohispana de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, director del Grupo de Investigación Extremadura y América de la Universidad de Extremadura. Es especialista en patrimonio artístico extremeño e iberoamericano, siendo investigador principal de diferentes proyectos de investigación I+D en México. Ha publicado numerosos libros, capítulos de libros y participado como ponente en congresos nacionales e internacionales sobre el patrimonio artístico extremeño, moderno y contemporáneo, sobre las relaciones artísticas entre Extremadura y América, la arquitectura colonial iberoamericana, la iconografía, la emblemática y el arte efímero de los siglos XVI al XVIII, habiendo dirigido diferentes tesis doctorales sobre estos temas. Es presidente de honor de la Sociedad Española de Estudios Emblemáticos, académico de número de la Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes y director de la misma. Académico correspondiente de las Reales Academia de San Fernando de Madrid y Santa Isabel de Hungría, de Sevilla y de la Nacional de Historia y Geografía de México. Profesor honorífico de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, México. Ha sido distinguido con la cédula real de la ciudad de Puebla, miembro de la Orden Mexicana del Derecho, la Cultura y la Paz, y de la Legión Nacional de Honor de México, distinguido con la Clavis Palafoxiana y con el collar de mando de la Academia Nacional de Historia y Geografía de México. Dispone de la medalla Benito Juárez del Congreso Nacional de la Abogacía de México, forma parte del Consejo de la Crónica de la Ciudad de México. Ha impartido diversos cursos de verano, de doctorado, máster y conferencias, tanto en la Universidad Complutense de Madrid como en la Universidad de Sevilla, la Universidad Jaume primero de Castellón, Universidad de Santiago de Compostela, Universidad de Salamanca, Universidad de Castilla-La Mancha, Universidad de La Coruña, UNED, Universidad de Coimbra, Universidad de Sao Paulo, en la Universidad de Puebla, en la UAP y en la UPAEP, en la Universidad de Mérida, en la Universidad de Morelia, en la Universidad de La Plata, en la Universidad de la República del Uruguay, en la Universidad de San José, Costa Rica, en la Universidad de Porto, Museo de América, Museo Nacional de Arte Romano de Mérida, Universidad de Marburg, así como en el Centro de Estudios Cervantinos. Ha sido becario Jacques Delors de la Academia Europea de Juste para el desarrollo del proyecto de investigación Arias Montano y el espíritu de la modernidad en Europa, arte y humanismo. Además de participar en diferentes proyectos de investigación competitivos, ha sido investigador principal de los siguientes proyectos I+D: Inventario Artístico de los Conventos del siglo XVI situados en las faldas del Popocatépetl, Estado de Puebla; Inventario Artístico de los Conventos del siglo XVI del Estado de México; Prospectiva Constructiva, Investigación Histórica, Artística y Propuesta Museológica para el Monasterio de Yuste; las fundaciones de Vasco de Quiroga en México y una investigación histórico-artística, prospectiva, constructiva y plan directivo, monumenta iconográfica americana. Y bueno, después de haber leído semejante currículum, doy paso al currículum de la doctora Angélica García Manso, quien acompañará al doctor en esta conferencia. La doctora Angélica es profesora acreditada titular de Historia del Arte en la Universidad de Extremadura. Su tesis doctoral versa acerca de la relación del cine con las demás artes y la mitología. Su línea de investigación primordial es la interrelación entre la pintura prerrafaelita y el mito de la mujer fatal en la literatura y el cine, sobre la que ha publicado diferentes libros, numerosos artículos y capítulos de libro, y ha impartido frecuentes ponencias tanto nacionales como internacionales. En la actualidad está aplicando los estudios de la iconografía y de la imagen femenina, tanto la imagen de América como las infantas y reinas portuguesas de la Edad Media y Edad Moderna, y es directora de Alcione, revista de artes comparadas e imaginarios míticos del Servicio de Publicaciones de la UEX, y miembro del Cuerpo Académico de Cultura Novohispana, así como miembro de otras instancias. Claro, ella, por hacerlo breve, puso lo más relevante, pero tiene un currículum bastante extenso. Pues la verdad, para nosotros es un honor tenerlos en esta conferencia, y simplemente abro el micrófono para que puedan presentar. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muy buenos días, México. Buenas tardes, España. Muchísimas gracias
Pía, por tu cariñosa presentación. Bueno, estamos realmente agradecidos al cuerpo académico del que formamos parte por permitirnos impartir esta ponencia de forma compartida. Y esto nos honra, habida cuenta de las personas que nos han precedido en el uso de la palabra en estos encuentros, ¿no? Así que honrados y agradecidos que estamos. Bueno, vamos a hacer una ponencia que es doble. Realmente podían ser dos ponencias, lo que nos obliga obviamente a una labor de síntesis importante y que muchas de estas cosas que vamos a tratar pues pasemos un poco de puntillas y no poder profundizar como nos gustaría, ¿no? En primer lugar, yo voy a hacer un recorrido, ¿no?, de las distintas facetas que la historia del arte nos ha manifestado, distintas formas de ver a la imagen de Malinche, con ejemplos muy significativos, y posteriormente la doctora García Manso, con la brillantez que le caracteriza y a la que nos tiene acostumbrados, pues partiendo de una imagen, de un tema, de un cuadro, pues La noche triste de Cortés, que se encuentra en el Museo de Bellas Artes de Badajoz, pues va a hacer un análisis de las claves iconográficas de imaginarios femeninos de la antigua cultura occidental. Es posible que haya coincidencia temática al final de mi ponencia con el final de la suya, con lo cual algunas imágenes pueden ser incluso repetidas, pero bueno, estoy seguro que sabrán comprender. Bien, Malinche, Malinali, Doña Marina, bueno, es uno de los personajes trascendentales de la historia de América y una de las mujeres más extraordinarias que ha dado la misma en todos los tiempos, ¿no? Una figura con unas circunstancias vitales casi legendarias que hacen de ella pues una figura, un personaje enigmático en algún momento, que ha sido, bueno, digamos, objeto de controversia, ha sido ensalzada, vilipendiada, alabada, despreciada también, ¿no?, de alguna forma. Pero el caso es que su imagen ha sido y sigue siendo un acervo iconográfico muy importante, disputando dignamente el protagonismo a los principales actores de la conquista y de colonización de la Nueva España, ¿no? Sus detractores, bueno, pues que los hay y evidentes, pues denuncian pues como, sin ser la causa directa de la caída del Imperio Azteca, pues se alinease con la causa hispana y contribuyese de alguna forma a la misma. Pero también sus defensores la consideran, bueno, pues la madre fundadora de México. Voy a pasar a compartirles pantalla y empezamos la ponencia con las imágenes. Bien. Un segundo. Ahora, estamos. Repito que para los que la Malinche representa para otros historiadores y críticos y, en fin, historiadores y directores incluso, pues la madre de la nueva hispanidad, ¿no? La madre de Martín Cortés, el primer mestizo, del que se tienen muy pocas imágenes, realmente escasísimas. Y una de ellas es esta que tienen en pantalla, ese monumento que está en la delegación de Coyoacán, Ciudad de México, del monumento al mestizaje de Martínez y Maldonado. Pero hasta este tipo de cosas, pues ocurre que la imagen en 2013 desapareció, la imagen de Martín Cortés, lo que da es un ejemplo, como otros muchos que podemos poner, de hasta qué punto el arte también ha sido expresión de esta controversia en torno a la figura de Malinche. Malinali, convertida en Malintzin por su carácter, por su sentido y su origen noble, ese sentido noble, nobiliario que se acepta y se castellaniza con el nombre de Malinche, es algo que se va a mantener en el tiempo hasta en fechas muy tardías y posteriores a
a la de la empresa de la conquista y colonización del territorio novohispano y a la propia existencia de Malinche. Y siglos después, pues tenemos la función pública que organiza Felipe Bartolomé Ramírez Hernández, cacique de la villa de San Miguel el Grande, Miguel de Allende, con motivo de la proclamación de Carlos IV. Bueno, pues en ese cortejo, que después se dibuja unos años después, hacia 1799, aparece, bueno, pues los Reyes Magos, Cupido, es decir, muy alegórica, pero aparece Malinche siempre asociada los aztecas, reyes aztecas, rey Olindes con Malinche, aparece Moctezuma acompañado de Malinche y acompañado también un cortejo de indios chichimecas, vestida a la manera occidental, y ese concepto nobiliario de asimilar Malinche, Malinchín como señor o señora, es algo que se ha mantenido hasta tiempos muy posteriores, como digo, ¿no? Hay que entender y comprender un poco en qué contexto, y brevemente, en qué contexto aparece la imagen de la figura histórica de Malinche, ¿no? Como sabemos, ¿no? Pues es vendida como esclava, como tributo, ¿no? A los españoles después de la batalla de Centra, el primer gran éxito militar castellano en las tierras del Nuevo Mundo. Más adelante se convierte en concubina de Cortés, da a luz a primer hijo, Martín, ¿no? Tenemos, por tanto, a una mujer noble, de origen noble, convertida en esclava, entregada como tributo y mudada en traductora y concubina de este. Realmente todo estaba servido para que bueno, pues se convirtiese en un tema figurativo, romántico, novelesco, despertando el interés histórico y también la curiosidad morbosa. La historia visual de Malinche en el arte ha estado condicionada fuertemente por la de Hernán Cortés, de manera que es muy difícil ver a la imagen de Malinche lejos de la imagen cortesiana, y cuando esto se produce, que existe, será ya en fechas muy tardías, ¿no? En fechas contemporáneas, donde podemos ver a la imagen de Malinche fuera de la imagen, independientemente de la imagen cortesiana. Y esto es así por muchas razones, pero a nosotros nos parece que hay dos fundamentales, ¿no? Una de ellas es el protagonismo de la figura cortesiana, una imagen que se forja desde los primeros tiempos de la presencia española en las tierras de Nueva España, y por otro lado por la imposibilidad de que en tiempos de la modernidad histórica la mujer, salvo en casos de reinas, princesas santas, ¿no? O alegorías, pues pudieran ser protagonistas del mundo representativo, ¿no? Esto no va a impedir, sin embargo, que el mundo del arte pues se haga eco de la imagen de Malinche. Bien es verdad que la cantidad de imágenes que dio lugar a esta mujer pues no pueden paragonarse con las de Cortés, y que ambas, tanto la de Cortés como la de Malinche, mantienen códigos representativos manifiestamente diferentes. Y también es verdad, y hay que decir, que Malinche va a merecer un trato de favor frente a otras mujeres protagonistas de la conquista e ocupación del territorio iberoamericano, por ejemplo, con Inés de Suárez, compañera de Valdivia, pues nunca ha sido tan representada, ni siquiera tampoco la legendaria María de Estrada alcanza el papel, la importancia representativa de Malinche. Pero ¿cuántas Malinches podemos encontrar en la historia del arte desde el siglo XVI hasta nuestros días? Bueno, cada momento histórico, cada época y a un lado y otro del Atlántico, pues Malinche se ha ocupado de esta imagen, de la imagen de Malinche, de una forma diferente, acentuando más el interés por una faceta que por otra. Y vamos a ver cuáles son esas facetas, y algunas de sus expresiones más importantes. Y la más importante, la primera, obviamente, es aquella que se identifica como la lengua de Cortés. Bien, como saben, pues por su condición noble, pues aprende el maya,
Por tanto, la traducción del azteca al maya lo realiza Malinche y Jerónimo de Aguilar del maya al español. Y después de ser bautizada, pues ya aprende el castellano, lo cual se convierte en la traductora de Cortés, pero algo más que esto, no es solo la traductora de Cortés, es mucho más. Malinche acercó, como sabemos, ¿no? A Cortés a la cultura de las culturas mexicas, ¿no? Y que para él eran muy desconocidas, incluso a sus estrategias militares, ¿no? Por tanto, y además un papel diplomático realmente singular que ahora después voy a mencionar brevemente. Por lo tanto, la primera imagen que tenemos es esta, la de la aliada de los españoles. ¿Y qué imagen es esta? Pues es una imagen arquetípica. Al no tener una imagen que después se convierte en vera efigies, no tenemos datos concretos de la fisonomía del personaje, solo algunas palabras sueltas, como muy excelente mujer, dice Bernal del Castillo, que también dice que desde su niñez era gran señora de pueblos y vasallos, que era de buen parecer, entretenida y desenvuelta. Antonio de Solís dice algo más de su físico, dice de buen talle y más que de ordinaria hermosura. Pero son elementos mínimos con los cuales los ilustradores de las crónicas van a forjar una imagen arquetípica que se convierte después en la real, de alguna manera, ¿no? Y la intención siempre, o muy a menudo, en estas crónicas, las primeras imágenes, es la de ennoblecer al personaje, la de hacerle asimilable a la condición nobiliaria castellana. Bien es verdad que de una forma más conceptual e imaginaria que real. Esto era obligado de alguna manera, porque si era aliado a los españoles y estaba con Cortés, fin, y da un hijo a Cortés, se asocia de alguna forma a esa nobleza. Y por eso el tratamiento de Doña, porque no Bernal del Castillo es la primera que habla de Doña Marina, ¿no? Y esto no sucede siempre, no ha sucedido. Inés de Suárez nunca adquirió este apelativo. Y esta nobleza, esta apreciación noble o esta manera de figurar de forma noble, diferente a los naturales, ¿no? De forma que llegase a Moctezuma una imagen de una mujer que no era natural, ¿no? Y que se ennoblece, como podemos ver en el Códice Durán, que es una de las primeras imágenes que tenemos de Marina, digna, noble, ¿no? Como aparece en estas. Ocurre lo mismo en el Licio de Tlaxcala, en las 21 imágenes en las que aparece Malinche, aparece como traductora fundamentalmente, como es el caso de la que tienen en pantalla. Y es verdad que aquí, de una forma diferente a que hemos visto en el Códice Durán, aquí vestida de la manera más a la forma mexica. Esta imagen me parece muy importante y no siempre se ha tenido en consideración su importancia. Es un fragmento de Tesas de 1540, en la que Malinche asume un papel más allá que el de traductora, porque si se ven en la imagen, aparece Cortés en la silla de cadera, hablando con los principales señores tlaxcaltecas, y debajo está Malinche hablando con las mujeres que van a ser entregadas a Cortés, perdón, a los españoles, ¿no? Y aparece con zapatos, mientras que las mujeres están descalzas, y llevan en sus manos unas mantas, símbolo de la alianza que van a establecer con los españoles a los que van a ser entregadas. Y eso es muy importante porque Malinche no está aleccionando, simplemente no está hablando, les está diciendo las bondades, ¿no?, que tendría el matrimonio, el enlace con los españoles. Damos en cuenta que, por ejemplo, bueno, que Elvira, una de estas mujeres, ¿no?, pues muere con Velázquez de León, Juan Velázquez de León en la Noche Triste, que Jerónima, casada con Juan de Salazar, sería la madre del que sería después obispo de Comayagua, en Honduras. Por lo tanto, un papel fundamental en el proceso de integración y mestizaje. Ese símbolo de la manta, ¿no?, es algo que podemos ver en el Códice de Mendoza, el Códice de Mendocino, donde dos
el hombre, la mujer, pues enlazan sus mantas, ¿no? Símbolo Bien, no podía faltar, obviamente, tampoco su presencia en un documento fundamental para el conocimiento de los sucesos y la historia de Nueva España, como es el Códice Florentino o la Historia General de las Cosas de la Nueva España, donde aparece en 5 ocasiones. Y aparece vestida de una forma natural, es decir, como habitual en el momento y en su género natural, ¿no? Y es interesante esta forma de representar porque las vírgulas de sonido salen desde Cortés hasta Moctezuma, pasan por Malinche, y Malinche aparece representada de una forma muy especial que después vamos a mencionar porque es más importante de lo que hasta ahora se ha dicho, y nosotros asumimos aquí una interpretación bastante interesante de esta imagen. Pero ahí aparece vestida muy distinta, como podemos ver, y aparece en el Códice de Durán. En el Códice de Durán aparece de forma occidental, de forma mesica en el Códice florentino. Y el peinado, pasamos. El peinado es algo fundamentalmente esencial en la forma de representación de Malinche. Como vemos, algunas veces en el pelo suelto y en otras, en algunos de los códices aparece con el pelo trenzado, con esas trenzas que después forman los molotes, con esos molotes con el que se identifica el glifo mujer en la cultura mexica. Y esto ha dado pie a interpretaciones distintas, ¿no? Cuando se la viste de esta manera, pues, y con zapatos rojos, se ha identificado como la lascivia. Bueno, son interpretaciones que no siempre se han compartido, desde luego, desde el punto de vista, son discutibles. Bien, otra imagen que es importante de Malinche es la de Doña Marina convertida, bautizada y convertida en Doña Marina por la gracia de Dios, y de alguna forma ya veremos, incluso portadora de su palabra. Bueno, sabemos que la importancia que tiene la evangelización, la religión en el proceso de conquista y ocupación del territorio después de la bula papal, ¿verdad? Suficientemente conocida. El fenómeno de la conquista está fuertemente influenciado por la religión, por la evangelización. Lo religioso forma parte inherente de los conquistadores. La lealtad al monarca era importante, era crucial, pero también era crucial e importante la lealtad a la religión. Esta presencia española y la evangelización después se consideró y se considera una forma providencialista. De hecho, incluso la presencia de la leyenda, ¿no?, de cómo Santiago Matamoros acompaña a las tropas castellanas en la batalla de Centla, en Tabasco, el primer gran triunfo militar castellano en las tierras del Nuevo Mundo. Y se entiende como providencial la presencia castellana para evangelizar y ganar almas para la cristiandad. Bueno, pues de alguna forma también la imagen de Malinche, la presencia de Malinche, se entiende providencial. Y Antonio de Solís lo deja claro, y que el encuentro de Cortés con Malinche había sido obra de la providencia divina. Y esto, por lo tanto, estaba servido el hecho de que Malinche acabase bautizada. Y es verdad que no hay muy pocas imágenes del bautismo de Malinche, pero esta pasa por ser la primera y una de las pocas imágenes representativas en la que Bartolomé de Olmedo, en este fragmento de este enconchado de 1698 del Museo de América, representa el bautismo de Malinche. Era necesaria la conversión. El bautismo de Malinche además adquiere ecos ancestrales que estaban muy presentes en el imaginario cristiano del siglo XVI. Me refiero al imaginario de la literatura caballeresca, en el que la conquista, conversión y bautismo de infieles constituye una sucesión narrativa muy conocida. Y, por ejemplo, se ha puesto en relación, o sea, que debe haber en relación Malinche con Bramimonda, de la canción de Roldán, porque entre ambas mujeres existen interesantes paralelismos, ¿no?
más fortuitos que casuales, mujer noble, pagana, que traiciona a sus iguales, ¿no? Para convertirse al cristianismo. Por tanto, la conversión, el bautismo de Malinche resultaba algo natural y necesario. Pero aunque hay pocas imágenes del bautismo, sí hay imágenes en las que cuando Cortés se hace acompañado de un sentido religioso, una imagen religiosa como esta, como el lienzo de Tlaxcala, siempre aparece Malinche. Aparece en el lienzo de Tlaxcala, en el manuscrito del aperramiento de Coyoacán, con Malinche con el rosario en sus manos, o en el manuscrito de Glasgow, donde aparece acompañando a Cortés que porta el crucifijo. Y esto nos hace retroceder al tema del Códice Durán, porque es importante, porque de alguna forma Marina se convierte en mediadora entre los dioses. Recordemos que Moctezuma envía a su emisario para que se encuentre con los dioses que habían venido y que cuando se produce ese encuentro le dice a Malinche, a Cortés: Padre mío, este dios dice que quién eres. De alguna manera, Marina asume el papel de mediadora entre dioses, Cortés y los naturales, y asume un papel cercano a lo celestial, a lo divino. Y esto realmente es muy importante, trascendental desde nuestro punto de vista. Y de ahí el protagonismo que adquiere en el Códice Florentino, como antes decía. Según la interpretación de la doctora Magaloni Kerpel, que fue directora del Museo Nacional de Antropología de Ciudad de México, a nosotros nos parece de gran interés y asumimos esta interpretación, la hacemos nuestra con algunas derivaciones más, ¿no? Y habla de que tiene una posición frontal Malinche, que la asocia con Coatlicue, con una encarnación de la deidad, con la cruz en el pecho, que significa los 4 rumbos de la superficie terrestre. El patrón de rombos en la parte inferior es algo que podemos encontrar, por ejemplo, en las montañas sagradas, ¿no? La cumbre del cerro, por ejemplo, en el Códice Borbónico, o incluso en algún patrón también en la diosa Coatlicue. Incluso los caracoles que aparecen en la parte inferior son los mismos caracoles marinos que aparecen al pie de Coatlicue. De alguna forma, Marina se convierte en diosa telúrica, como parte de esa unión, de esa forma de conectar dos divinidades, ¿no? Dos diosa telúrica, en definitiva, y como tal se arroga el papel de interlocutora entre sus iguales. Bien, Malinche como imagen de América. Bueno, pues después de lo que aproximadamente estoy intentando hacerles llegar, todo estaba servido para que la imagen de Malinche trascendiese a otros estadios de mayor proyección. Era previsible que la Malinche llegase a encarnar no solo a la intérprete, a la aliada, a la amante, la madre mesiánica, sino también a todo un continente. La asociación de una mujer con otra, la mujer Malinche con la mujer que representa la alegoría de América desde la iconología de César de Ripa, en la que es una mujer desnuda, con cabello largo, con corona de plumas, arco y flecha, y la barbarie, de alguna forma, el canibalismo en el yacaré, Falfán abajo, y la cabeza atravesada por una flecha. Bueno, esta imagen de América, que se difunde por toda Europa, llega a hacerse eco a la imagen de Malinche, como esta imagen de este grabado de 1825, o este otro del 43, en el que de alguna forma se está haciendo una asociación con el grabado de los Gal y de Collar de la Nova Reperta, en la que América se despierta, ¿no?, ante la llegada de Américo Vespuccio, y aquí es Malinche y Cortés. Según el texto de César de Ripa, la mujer viste un velo de varios colores que le cae desde el hombro a través del cuerpo, cubre sus partes vergonzosas, ¿no? Bueno, esa forma de representación de Malinche es la que podemos encontrar en muchas imágenes, y veremos después en La Noche Triste una de ellas,
pero también en 1808 este relieve de Francisco Elías Vallejo representa a Malinche de esta manera, como digo. El arco y las flechas no suele faltar tampoco en la iconografía americanista, y era obvio que, bueno, voy a pasar, ¿no? Las imágenes conocidas, ¿no? En las que la imagen de América se asocia siempre al arco y las flechas, bueno, pues, y no podía faltar realmente que la imagen de la mujer Malinche se asociara no solo el arco, no solo las coronas de plumas, sino también el arco y las flechas. Y esto lo vemos con total claridad, ¿no? Y belleza en estos magníficos grabados, ¿no? Donde encontramos a Malinche con la corona de plumas, el arco y las flechas, ¿no? Algún detalle más, alguna cosa más. Bien. O esta otra. Y obviamente se eliminan cualquier atisbo de barbarie, que en la imagen de América aparece desde la iconografía de Ripa, y solamente Diego Rivera introduce este elemento peyorativo, digamos, no para condenarlo, sino para buscar las raíces, ¿no? de Malinche. Está grabado de América, de Stafford, aparece América con una pierna en sus brazos, ¿no? Bueno, y por fin, ya para finalizar, y no pasarnos el tiempo que tenemos cada uno, Malinche y Cortés, la imagen de un idilio. Bueno, salvo algún detalle que hemos visto, la imagen de Malinche históricamente ha sido enaltecedora con el personaje, y una iconografía en la que ha primado la voluntad de ofrecer una imagen benigna de la mujer desde los orígenes de la imagen hasta nuestros días, ¿no? Y incluso en ese muralismo, ¿no? Que ha sido peyorativa y ha destacado aspectos negativos de la presencia castellana, generalmente la de Cortés, pues hasta los muralistas como Orozco, pues en el Colegio de San Ildefonso nos presentan a Cortés y Malinche, en fin, formando esa pareja no idílica, es verdad, pero ya empieza, ya se asume, ¿no? Bien, esta imagen benigna de la Malinche está muy relacionada con la imagen que el romanticismo europeo dio de los habitantes del Nuevo Mundo, ¿no? La teoría del buen salvaje, que se forja pues, desde las décadas de Pedro Martí de Anglería, ¿no? Después con las cartas de Colón, con Bartolomé de las Casas. Todo esto conduce a la teoría del buen salvaje de Rousseau y a la Atala de Chateaubriand. Y la presentación del idilio de Atala y Chactas, pues tema recurrente, y resultaba casi inevitable la conexión con la imagen de otros idilios entre europeos e indias y mestizas, ¿no? Y por tanto, esta imagen, pues estos antecedentes, pues la imagen romántica del idilio de Cortés y Malinche era lógica, estaba también servida entre los ilustradores y grabadores del siglo XIX, incluso los cineastas de los siglos XX y XXI, y han hecho de la imagen amorosa de Cortés y de Malinche una de las más populares y más aceptadas por su exotismo, evidentemente, pero también por su curiosidad morbosa, por un reclamo para el gran público, y bien lo saben los directores de cine y productores cinematográficos, ¿no? Bueno, una de las versiones de esa iconografía del idilio, bueno, imágenes, es de la idea de la mujer como reposo de la masculinidad guerrera, el descanso del guerrero. Y es algo que hunde sus raíces en tiempos remotos y que tuvo incluso una fundamentación filosófica. En Nietzsche incluso podemos encontrar algunas fundamentaciones filosóficas de esta imagen de la mujer como reposo de la masculinidad masculina. Y grabados como este de Turgui, pues encontramos a Cortés entregado al amor de Malinche y las armas alejadas del mismo. Lo mismo ocurre con esta otra imagen. Y estas imágenes darían paso a otras en las que Malinche encarna a uno de los grandes mitos femeninos del arte decimonónico, como es el de la odalisca.
bueno, como es sabido, entre la serie de temas de inspiración oriental que se desarrollan en Occidente desde comienzos del siglo XIX, pues el de la sensualidad, de la odalisca, es algo que, arenes, ¿no? Pues algo que tuvo un gran éxito por ese carácter espejista, por ese carácter casi mítico, ambientes envueltos en hedonismo, esotismo y sensualidad, en las que no suele faltar la evocación a la música, los instrumentos musicales, y aparece Marina tañendo el arpa, o en este otro también de Turbí, también en la misma tradición. Es algo frecuente la representación de mujeres enamoradas, musas o sirenas, ¿no? Tañendo el arpa o con arpas, como la marquesa de Santa Cruz, como Musa Auterpe de Goya, o el harén de Nicolás Mejía, en fin, Sim, Herbert, bien. Y la presencia del caballo en esta asociación idílica entre Cortés y Malinche no podía faltar. Esta poderosa imagen de Jesús Helguera aporta evidentes connotaciones eróticas, y enraiza en mitos y leyendas medievales muy conocidos, como el Caballero, la Joven y la Muerte, o esta otra, en fin, de los cuentos de la tabla redonda, de la mesa redonda, perdón, de Ford, o incluso las series de televisión, como Los hijos de la hispanidad. Es evidente que bueno, pues la mujer, el hombre y el caballo conforman una unidad cuyo poder no podía evadirse a la imagen de Cortés y Malinche. Y ya dejo aquí mi intervención para dejar paso a la de Angélica. Buenos días, México, y buenas tardes, España. Como decía el doctor Pizarro, nos sentimos honrados y agradecidos de poder compartir esta investigación en la que hemos puesto tanta ilusión con todos ustedes. Y sin más preámbulo, paso a compartir mi pantalla y a dar inicio a la segunda parte de esta intervención. ¿Me indican, por favor, si son capaces de verla? Sí, sí se ve. Sí, se ve, sí. De acuerdo. Bien, pues como todos sabemos, cuando los primeros españoles llegan a América, perciben esa nueva realidad que tienen ante sus ojos de una manera a priorística, es decir, a través de mitos clásicos, relatos bíblicos y leyendas medievales tomadas de la tradición oral. Podemos poner dos ejemplos básicos en este sentido. Así, cuando estos primeros españoles llegan a América y confrontan una fauna hasta entonces desconocida para ellos, como eran los manatíes, los identifican con las sirenas mitológicas. Y algo similar sucede con el hidrónimo del río Amazonas, cuyo nombre deriva de esa identificación que estos primeros españoles generan entre las mujeres guerreras de las tribus de esas latitudes con las amazonas de la tradición clásica. Pues bien, justo en este sentido, hoy nos vamos a interrogar acerca de dónde hunde sus raíces el hecho de que estos primeros españoles llegados a América apliquen a la Malinche el tópico de traidora. Y es que en la cultura occidental el arquetipo por antonomasia de la mujer que traiciona a los suyos para apoyar a los extranjeros lo encarna sin duda ninguna Medea. La princesa de la Cólquide, locamente enamorada de Jasón, no duda en traicionar a su padre e indicar a los argonautas dónde se encuentra el vellocino de oro. Igualmente recurrirá a sus dotes como hechicera para indicar a Jasón y a los suyos cómo llegar hasta Tesalia y desarrollará una estratagema fruto de la cual incluso su hermanastro mayor llegará a morir. No obstante, es muy importante puntualizar que para la cultura mexicana el arquetipo de Medea se corresponde antes con el personaje de la Llorona que con el de la Malinche propiamente dicho. Entre estos españoles que llegan a América en el siglo XVI, los hay de noble cuna y por tanto muy cultivados,
pero la gran mayoría de ellos son iletrados que desconocen por completo este mito de Jasón y Medea. Sin embargo, sí que están muy familiarizados con ese proceso histórico y geográfico de ocupación del territorio por parte de cristianos y de musulmanes en el que se había visto envuelta la península ibérica desde 8 siglos atrás. En muchas ocasiones, los mitos y las leyendas son relatos que surgen para explicar de una manera asequible e inteligible realidades complejas, y la de la mal llamada Reconquista sin duda alguna lo fue. Por eso, cuando en 711 esos habitantes foráneos que habían abrazado el recién nacido Islam consiguen cruzar el estrecho de Gibraltar y en tan solo 3 años ocupan la práctica totalidad de lo que hasta entonces había sido el reino visigodo de Toledo, nace la leyenda del rey don Rodrigo y de Florinda la Cava para tratar de explicar precisamente el porqué de esa expansión tan rápida por las tierras peninsulares. Grosso modo, la leyenda atribuye esta situación a la venganza del conde don Julián, que era el gobernador de Ceuta, que para reparar el ultraje cometido por don Rodrigo a su hija Florinda, facilita a los musulmanes todas las embarcaciones necesarias para poder llegar hasta la península ibérica desde las costas ceutíes que él mismo gestionaba. Vamos a ver en pantalla 2 representaciones pictóricas del siglo XIX sobre esta leyenda y en ambas vemos al rey don Rodrigo abrirse paso entre la maleza para contemplar la desnudez de Florinda. En un tratamiento iconográfico que bebe sin duda alguna de un tema clásico, un tema mitológico, como es el de Acteón sorprendiendo a la diosa Diana en el baño, y también de un tema bíblico como es el de Susana y los ancianos. Sin embargo, cuando este proceso histórico se invierta y sean los cristianos herederos de aquellos visigodos quienes vayan recuperando paulatinamente las latitudes previamente arrebatadas por los musulmanes, este relato, curiosa y llamativamente, también se va a dar la vuelta, de forma que la mujer del relato pasa de ser un elemento pasivo, víctima del agravio, como le pasaba a Florinda, a un elemento activo, donde es ella misma quien comete la traición, como vamos a comenzar a ver a continuación. El de Santa Casilda de Toledo, que vemos en esta diapositiva, perfectamente retratada por Zurbarán, es el relato fundacional en este sentido, porque ella era una princesa andalusí que traicionaba a su padre, el emir de Toledo, llevando alimentos a los prisioneros cristianos, unos alimentos que antes de ser descubiertas se convierten en rosas, y ese es precisamente el milagro de Santa Casilda. Y muchos siglos después, ya en el XIX, será Washington Irving quien en sus leyendas de la Alhambra ponga por escrito la leyenda de las 3 princesas que traicionan a su padre, el rey moro, para huir junto a los caballeros cristianos de los que se han enamorado. Y esta leyenda es muy importante porque sintetiza y compila la sobreabundancia de leyendas que en ese momento pueblan la península ibérica. Y son leyendas que siempre responden al mismo esquema. Una princesa mora o bien la hija del alcaide musulmán, enamorada de un caballero cristiano, traiciona a los suyos y revela los lugares de acceso a la fortaleza, de forma que la soldadesca cristiana puede penetrar en ella y tomarla. De ahí que los españoles, partícipes en la conquista de México, no puedan juzgar el papel de Malinche de una forma más objetiva y conforme a los parámetros de una realidad que desconocen y que por ello mismo prejuzgan, sino contaminados por el tópico de la princesa mora que traiciona a los propios musulmanes para beneficiar a los cristianos en la ocupación inversa del territorio. El propio contexto geográfico de procedencia de Hernán Cortés y de los numerosos extremeños que participan en la empresa americana es abundante en distintas versiones de esta mujer enamorada que en tiempos de conquista
traiciona a los suyos para beneficiar a los extranjeros. El propio contexto geográfico desde el que trabajamos el doctor Pizarro y yo, no sé ahora mismo si hay más profesores de la Universidad de Extremadura conectados, es abundante en este tipo de leyendas. Por ejemplo, el castillo de Monfragüe y la princesa Noeima, el castillo de Portezuelo con la princesa Marmionda, el castillo de Montánchez con la Moracantana, que comparte incluso implicaciones iconográficas con el mito clásico de Lamia, la fortaleza de Alconétar y la bella Floripes, un topónimo y un personaje íntimamente asociados con el célebre Quijote de Cervantes, e incluso la ciudad de Cáceres, que algunos de ustedes conocen, y la Mansaborá. Pues bien, una vez trazada esta introducción y esta contextualización general sobre el tópico de la traidora que los primeros españoles trasladan a América, ha llegado el momento de sumergirnos en la que es la parte principal de nuestra intervención. Pueden ver ustedes en pantalla un retrato de don Manuel Ramírez Ibáñez, que fue una de las figuras más destacadas de la pintura española de finales del siglo XIX. Formado en Madrid con profesores de la talla de Federico de Madrazo, también fue pensionado de la Academia de Bellas Artes de Roma y de una manera nutricia cultivó todos los géneros: el paisaje, el retrato, los temas religiosos, las escenas de costumbres, pero sin duda ninguna, donde cosechó sus mayores éxitos fue en la pintura de historia, que en su época era el género oficial. Y para ilustrar esta circunstancia nos ha parecido oportuno recurrir a sus lienzos que ilustran precisamente la empresa de los extremeños en América, como esta muerte de Francisco Pizarro, un lienzo del Museo del Prado, la batalla de Otumba y sobre todo la noche triste de Cortés, que a continuación pretendemos analizar de manera minuciosa. Ejecutado en el año 1890, fue adquirido en el año 2000 por el Museo de Bellas Artes de Badajoz y podemos afirmar que constituye patrimonio extremeño por partida doble. Por una parte, debido a los orígenes extremeños del conquistador, y por otra, porque en la actualidad engrosa las colecciones museográficas de nuestra región. En el lienzo vemos a Hernán Cortés sentado sobre una roca en una actitud de profundo abatimiento tras la derrota sufrida por él y sus tropas a manos del ejército mexica en las afueras de Tenochtitlán en la madrugada del 30 de junio al 1 de julio de 1520. La composición resulta sencilla pero muy eficaz, con dos planos bien diferenciados. En primer término, observamos al conquistador con la indígena llamada Malinchín justamente detrás de él y con otro capitán del ejército. Las tres figuras se distribuyen sobre lo que parece un fondo boscoso, pero que realmente es el denominado ahuehuete, conocido también como el árbol de la noche triste. En segundo término, y a la derecha del lienzo, vemos avanzar a la desastrada caballería con un celaje que anuncia ya el inminente amanecer. Ciertamente, Manuel Ramírez Ibáñez no presenta una tendencia especial por la representación de la mujer a lo largo de su obra. Tan solo la vemos gozar de mayor protagonismo en lienzos como Las Tentaciones de San Antonio o el posterior Baño Pompeyano. Sin embargo, en La Noche Triste, el pintor de Jaén sitúa el epicentro del nudo argumental en la India que con tanta fidelidad sirvió a Cortés. La tímida luz del amanecer penetra en la composición por el ángulo superior derecho, de forma que impacta suavemente sobre la armadura bruñida del héroe y toca tangencialmente también la del soldado que sujeta la brida de la montura. Pero la zona más iluminada del cuadro no es aquella que recibe la luz
sino esa otra que la irradia, y es que Malinche, con su peplum blanco, se convierte precisamente en el blanco de la mirada del espectador y por consiguiente en la protagonista indiscutible del lienzo. Malinche aparece retratada con una categoría que supera lo humano y se acerca más bien a lo divino. El propio atuendo del personaje así lo subraya, pues no viste el consabido huipil, sino una túnica con pliegues y con el escote asimétrico de un solo hombro, tan frecuente entre las antiguas griegas, pero dejando un pecho descubierto en el que se superponen varias polisemias. En primer lugar, la desnudez como rasgo iconográfico de los indígenas. Asimismo, una semirreferencia al escote cretense como una forma de subrayar más aún la inspiración en lo clásico, algo que es inherente a todo el siglo XIX. Y finalmente, y sobre todo, la alusión a las amazonas mitológicas que llegaban incluso a amputarse un pecho para facilitar el manejo del arco. De hecho, el fragmento de la túnica que cubre el torso y sube hasta el hombro izquierdo hace las veces de la disposición cruzada de la correa del carcaj. No se aprecia con nitidez el peinado de su cabello que se funde con el follaje del ahuehuete, pero sí el hecho de que su cabeza aparece tocada con un penacho de plumas, algo que la conecta directamente con la alegoría de América acuñada por Cesare Ripa, y a través de los atributos de esta, fundamentalmente el arco y las flechas, con la diosa Artemisa o Diana de la mitología clásica, lo cual refuerza esa idiosincrasia divina que el pintor transfiere a su personaje femenino. Y ciertamente en una observación hermenéutica del cuadro observamos la fuerte presencia lunar que tiene Malinche, de forma que, conforme el sol va subiendo por el oeste, ella progresivamente se va opacando, ocultando, escondiendo, como si se tratara de la propia luna, algo que refuerza más aún esa identificación con la diosa Diana que acabamos de mencionar. La Malinche de Ramírez Ibáñez reviste una sensualidad más subrayada que la tradición iconográfica precedente le había concedido. Rezuma cierta inspiración en las litografías coloreadas que el francés Nicolas Eustache-Morin dedica al conquistador de México, como se desprende del cotejo con la lámina titulada Zingari presenta a Alaida a Cortés. Probablemente la prueba de que este influjo entre grabador y pintor existe reside en cómo la mujer que se presenta cual tentación a San Antonio en el lienzo de 1877 reproduce la postura y el contraposto de Alaida. De hecho, la Malinche de Ramírez viene a ser un reflejo especular de esta mujer tentadora, ambas con la pierna izquierda flexionada, como sucede con la indígena que es ofrecida a Cortés en la lámina de Morin. La versión pictórica de Ramírez eleva y duplica la perversidad de la Malinche. Ya no se presenta tan solo como la traidora de su pueblo, sino que también es un ente de malignidad para los españoles al aparecer como la mujer que ha conducido a Cortés a semejante derrota y desgracia, derivada de los funestos consejos aportados al conquistador. Y ciertamente no percibimos en ella una actitud de respaldo ni de consuelo. No vemos que apoye sus manos sobre los hombros del conquistador, ni que entrelace sus brazos alrededor de su cuello. Tampoco percibimos que sus labios estén vocalizando y con ello pronunciando palabras de ánimo y de aliento frente a lo sucedido. En absoluto, ella permanece impertérrita, como si lo sucedido no le sorprendiera ni mucho menos la apenara. Y es que la Malinche aparece tratada en La Noche Triste como una manipuladora capaz de intrigar en una doble dirección, es decir, con los autóctonos y con los foráneos, como la instigadora de Cortés, como la mujer cuyos malos e inoportunos consejos
han llevado al español a la derrota. En definitiva, como la mujer que conduce al hombre a la desgracia, algo en lo que el artista de Jaén sigue la estela inaugurada algunos lustros antes por los prerrafaelitas británicos dentro del ambiente cultural y social derivado del surgimiento del mito de la mujer fatal. Y en este sentido podemos mencionar a la hechicera Circe, a Medusa, capaz de petrificar tan solo con su mirada, a la embaucadora Dalila e incluso a la astuta reina Cleopatra, por entresacar tan solo 4 entre docenas de ejemplos. Es muy importante señalar también que precisamente este es el momento artístico en el que se está produciendo mayor cantidad de lienzos dedicados a la figura de la sirena. Y vamos a proyectar a continuación una selección de los mismos como mero botón de muestra. Porque la metáfora que propicia la sirena arrastrando a los hombres al fondo del mar es perfecta para sintetizar la perfidia que la misógina ideología victoriana achaca a las mujeres. Los pintores finiseculares materializan en estas criaturas marinas la obsesión social de la época a propósito de que los hombres son víctimas de la mujer, que se convierte así en una amenaza permanente para estos. En este contexto de la malignidad femenina ejecuta Manuel Ramírez Ibáñez la obra Objeto de análisis, en la que la Malinche deja atrás el tópico de traidora para responder al mito de mujer fatal. Las fuentes documentales no mencionan la presencia de Malinche en esta desdichada noche de Cortés y los suyos, y eso hace que esta licencia del pintor de introducirla protagónicamente en su lienzo esté llena de significado y de intenciones. De alguna manera, la convierte en la culpable y la responsable de los hechos acaecidos, derivados de su manipulación, de sus intrigas, de su condición de intérprete, de consejera y de amante del conquistador, que presa de sus encantos y necesitado de su ayuda, se ha convertido en su víctima. Porque el pintor podría haber elegido igualmente representar a la Malinche en el cuadro de la batalla de Otumba, celebrando junto a Cortés la conquista de todo un imperio, pero nada más alejado de los objetivos de este artista que cantar los desvelos de esta India que con tanta lealtad sirvió al extremeño, sino que lo que persigue más bien es potenciar la maldad que parece intrínseca al género femenino, según los cánones ideológicos de la época, desde la propia Eva bíblica. Y en este sentido, desde el punto de vista compositivo e iconográfico, hemos de tener en cuenta que este lienzo aparece representado al cobijo de un árbol, el ahuehuete que mencionábamos anteriormente, que está haciendo las veces del manzano del Génesis. Con ello, lo que consigue el pintor es utilizar la imagen de América para engrosar la lista de mujeres malditas occidentales. Desde Lilith, considerada la primera mujer en la religión hebraica, pasando por las mitológicas Lamia y la bellísima Helena de Troya, las bíblicas Judith y Salomé, la literaria Salambó, hasta llegar a las históricas Lucrecia Borgia y la hechicera Sidonia von Borg. Ya en el siglo XX, y enlazo con ello con un tema que había apuntado el doctor Pizarro, esta versión de Jesús de Helguera va a ahondar todavía más en la superación del tópico y en la percepción de Malinche como mujer fatal. Desde el punto de vista de la historia del arte resulta significativo cómo este lienzo de 1941 guarda llamativos paralelismos con la Belle Dame sans merci de Frank Dixie. El caballo en primer término, con postura y movimientos prácticamente idénticos al del cuadro prerrafaelita, avanza por un paisaje montañoso y frondoso con Cortés y la Malinche a sus lomos, reproduciendo de alguna manera la leyenda medieval
en la que una bella y enigmática dama de largos cabellos encuentra en el bosque a un caballero al que hechiza y después conduce a su gruta. Malinche, con su larga melena oscura, recogida en trenzas, parece guiar no solo la expedición que comanda Hernán Cortés, sino sobre todo sus designios, cual bella doncella sin misericordia del imaginario americanista. Pues bien, una vez expuesta esta serie de argumentos, podemos llegar a una serie de conclusiones. La primera de ellas es que ciertamente la tradición ha lastrado a la Malinche con el tópico de traidora. Sin embargo, la iconografía no ha generado atributos ni claves en este sentido, como sí sucede, por ejemplo, con el gesto del beso o con las 30 monedas de plata en el caso de la tradición cometida por el apóstol Judas Iscariote. Y en segundo lugar, concluimos que la Malinche representada por Ramírez Ibáñez responde al mito de la mujer fatal, porque solo desde este presupuesto se puede argumentar la presencia de una mujer en una escena de pintura de historia militar, máxime cuando esta no es ni una alegoría, ni una rehén, ni un cadáver, como sí sucede en otras escenas del género, como pueden ser la matanza de Quíos o bien Grecia expirando sobre las ruinas de Missolonghi, ambas de Delacroix. Pero probablemente la conclusión más importante es que este lienzo debe ser contemplado e interpretado desde la actualidad y por ello desde puntos de vista más inclusivos que contemplan también la perspectiva de género. Y es que cuando el espectador actual se sitúa ante este cuadro, no ve en Malinche ni a una traidora ni a una mujer fatal. Lo que el espectador actual ve en ella es a una mujer sola en un mundo de hombres en el que además ha de subsistir. A una mujer políglota con dotes estratégicas y diplomáticas, pero ante todo lo que ve es una mujer a la sombra de un hombre. Y en este sentido, el follaje del ahuehuete, que deja velada la parte superior de su rostro, desempeña un papel muy significativo. Todo ello nos conduce a una conclusión final, que es la de que la iconografía no es en absoluto una ciencia estática, sino completamente dinámica, cuyas lecturas cambian y se transforman en función del momento en el que son percibidas, lo cual la convierte al mismo tiempo en una ciencia por completo polisémica. Por mi parte, nada más, tan solo agradecerles su amable atención. Les agradecemos infinitamente a ambos por tan reveladoras conferencias. La verdad es que dan nuevas luces sobre este personaje tan poco estudiado, digámoslo así, ¿no? Siempre se ha quedado con solo el mito y bueno, de verdad que ha sido un placer. Abro ahora los micrófonos para que puedan hacer sus preguntas. Pía, si me permites. Adelante. Gracias. Hola, buenas tardes a España. Buenos Hola, días, México. buenos Eh, días. bueno, primero, pues fascinante ambas presentaciones. Gracias, Angélica. Gracias, Javier. Sí, efectivamente, la Malinche es un personaje muy peculiar, utilizado de diversas maneras, generalmente de manera muy despectiva. Esa imagen de traidora, pues en México, como ustedes saben, usamos el término malinchismo para significar, pues es un poco el ir en contra de lo propio. Pero bueno, eso, como dice Pía, pasa por el mito. Yo quisiera aprovechar que aquí está presente Lidia, perdón Lidia por tirarte al ruedo, pero es que es muy interesante la perspectiva, eh, más bien la perspectiva tlaxcalteca de la Malinche, porque los mismos tlaxcaltecas pues, durante años han sufrido el mote de traidores. Y curiosamente, últimamente encontré una página, un post de un tlaxcalteca que tiene un post muy interesante que se llama Tlaxcala Conquistadora.
Y es muy, 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 muy revelador lo que esta persona presenta de manera muy documentada, como una reivindicación, ¿no?, del papel de Tlaxcala en la conquista, no como traición, sino como justamente ir en contra de un reino, gobierno, como se quiera llamar, pues que sojuzgaba a las tribus que no fueran ellos mismos, ¿no?, los mexicas. Entonces, no sé si pudiera matizarse, porque para entender todo esto que se ha presentado, Lidia, disculpa, pero es como un complemento de la visión tlaxcalteca, ¿no? Sí, muchísimas gracias, Eugenio, por esta mención. Yo creo que la Malinche no es comprensible eh, si no se toma en cuenta el papel que le fueron adjudicando los propios pueblos durante el proceso de conquista, no solo en el siglo XVI, creo que el siglo XVIII es fundamental en la construcción de estas em, digamos, de estas huellas que se fueron dejando, sobre todo en testimonios como los códices, etcétera. Eh, el entender y comprender a la Malinche como un agente importante en el momento de las negociaciones que se dieron, no lo presentaron estos pueblos como si fuera una traidora, todo lo contrario, como si formara parte de estos acuerdos de alianza, porque fue una alianza política. Esta alianza política que los convierte a los tlaxcaltecas en co-conquistadores, ¿no? Ahora ellos hablan de sí mismos, pero pues también estuvieron otros pueblos que hicieron lo mismo. Lo que pasa es que los tlaxcaltecas hablan de su papel como si fuera único y usan a la Malinche, que eso es importante, como un elemento legitimador de lo que ellos hicieron. Y creo que lo que hoy escuchamos fue importantísimo, esta figura de la Malinche como un elemento legitimador, porque es un elemento legitimador de la conquista. Ella y, por cierto, sus descendientes. Poco a poco vamos a ver procesos judiciales en el siglo XVI de los descendientes de la Malinche y del propio Cortés, hablando y usando la imagen de la Malinche como ese elemento que se requería para desde los propios pueblos indígenas ir legitimando su adhesión al nuevo régimen, ¿no? Entonces creo que es muy importante esta imagen femenina porque justamente es un símbolo de legitimidad al momento de considerarse no traidores, sino todo lo contrario, eh, conquistadores en los términos que en el siglo XVI se usaban de lo que era la conquista. Hoy nos parecería, bueno, invasión o lo que ustedes quieran, pero en el siglo XVI la conquista era un medio legítimo y totalmente acordado, ¿no? Tenía sus propias reglas, cuándo se podía, con quién se podía, cuáles eran los criterios después, etcétera. No era algo, una aventura para tratar simplemente de subyugar a otro pueblo, ¿no? Y qué interesante que haya sido una mujer eh, el símbolo, porque no fue Cortés, aunque también, pero que es un militar, pero principalmente la Malinche del lado, digamos, indígena. Y eso a mí me parece muy acertado del doctor cuando nos habla de cómo se convierte en la América. Por eso se convierte en la América, porque es un símbolo, ¿no? Que legitima, pero también eh, que evoca esta manera como se entienden las Indias occidentales a sí mismas. Ujú. Muy bien, muchísimas gracias, Sí. Lidia. Si me permite la moderadora, ah, es, y al hilo de la pregunta y la observación de Eugenio, y es que
nosotros desde el punto de vista de la historia del arte podemos dar nuestra versión de lo que la doctora Lidia acaba de decir, efectivamente, ¿no? Que el papel de Malinche y los tlaxcaltecas no siempre es como la historia nos ha contado, ¿no? Hay una corriente histórica que es la memoria escéptica, ¿no? Pues hay que ser también un poco escéptico en esto, pero las imágenes son a veces muy claras y contundentes. Y yo, si me permiten, voy a exponer o presentarles la imagen bueno, no, o sea, tengo ahora, no se recuerda el fragmento de Tesas, ¿no? Que les ponía, en la que aparece arriba Cortés y con los principales representantes de la señoría azteca, perdón, tlaxcalteca, perdón, y debajo Malinche con las mujeres que se van a entregar. Pero no es una superposición en altura, es una perspectiva en altura que lo que indica precisamente es que la que está en primer plano es Malinche con las mujeres. En primer plano, ¿eh? Y detrás está Cortés con los señores tlaxcaltecas. Y esto es muy importante, porque el papel que hizo Malinche en ese momento, hablando con estas mujeres para convencerle, ponerse como ejemplo ella, de las bondades de establecer una relación matrimonial, en fin, con los españoles, era muy beneficiosa y que ejemplo era ella, el ejemplo de esto, ¿no? Y el papel diplomático que tuvo esta mujer en ese momento fue decisivo. Decisivo porque ya digo que el hijo de Elvira, que cuando se bautiza con el nombre de Elvira, fue nada más y nada menos que obispo de Comayagua, en Honduras. Es decir, que otra de estas muere en La Noche Triste. Es decir, el papel fue decisivo, decisivo. Y ese fragmento de Tesas, que ha pasado muchas veces desapercibido, es anterior al lienzo de Tlaxcala. Está realizado antes del lienzo de Tlaxcala. El lienzo de Tlaxcala es un compendio de muchas cosas, ¿no? Pero uno de ellos es este fragmento de Tesas que no siempre se ha prestado atención, y ahí el papel de los tlaxcaltecas en ese lienzo está perfectamente claro cuál fue su papel y cuál fue el papel de Malinche en esa unión entre Cortés y los tlaxcaltecas. Gracias, doctor. No sé si alguien más. Sí, yo quería Sí, comentar doctor. alguna cosa. Bueno, en primer lugar quiero disculparme porque he tenido grandes dificultades para entrar. No sé por qué motivo he tenido que cambiar ordenador y demás. Pero bueno, he salvado las dificultades y he perdido como 20 minutos o así de la conferencia del doctor don Javier Pizarro Gómez, que en la parte que he podido pues escuchar me ha parecido verdaderamente extraordinaria, excelente, toda la cuestión iconográfica y demás. Lo mismo que la parte correspondiente a la doctora Angélica, que bueno, pues también extraordinaria en relación sobre todo pues con la pintura de 19-20 y toda esta cuestión de la iconografía. Estoy de acuerdo con Eugenio y con la moderadora cuando hablan de la Malinche, doña Marina, pues como una mujer verdaderamente, yo la imagino una mujer extraordinaria, ¿eh? Políglota, que aprendió a hablar el español en relativamente poco tiempo, que conocía, por supuesto, su lengua de origen náhuatl, el maya yucateco, que también llegó a conocer bastante bien. Una mujer de alcurnia noble, es decir, que ya evidentemente tenía una cierta educación por familia, hija posiblemente de un cacique, como se ha dicho, de la zona de Tabasco, del sur de Veracruz, en fin, ahí hay problemas a la hora de localizar su lugar de origen. Y claro, yo quería pues insistir en algo que se ha dicho ya y que hoy, bueno, pues desgraciadamente algunos, pienso yo que no todos, pero algunos políticos mexicanos pues entran ahí a saco en la conquista, tal. Bueno, la Malinche no fue una traidora a su pueblo. Pero esto hay que decirlo con toda claridad. Y está, como ha dicho muy bien el doctor Pizarro, en el lienzo de Tlaxcala, en las imágenes que ahí tenemos. ¿Mm? Verdaderamente, bueno, pues hay que tener en cuenta también que Cortés
persona inteligente, muy inteligente, con formación universitaria incluso, aunque no terminara los estudios de Derecho, pues es posible que hubiera leído, ¿por qué no?, a Tito Livio, ¿eh? Y conocía, por ejemplo, pues la historia de Aníbal, a su llegada al norte de Italia y cómo se alió, porque el ejército de Aníbal quedó absolutamente diezmado después del paso de los Alpes, cómo se alió con los enemigos de Roma, los galos cisalpinos. Bueno, algo parecido hizo Cortés y en esa aventura, pues evidentemente la acompañó de manera extraordinaria doña Marina la Malinche, con sus habilidades diplomáticas, políticas, quiso poner de acuerdo a Cortés con Moctezuma, bueno, finalmente no pudo ser, y entraron en conflicto, pero claro, una cosa que no se puede negar hoy es la ayuda fundamental de los guerreros tlaxcaltecas y de otros pueblos, no solo tlaxcaltecas, que, bueno, pues se calcula. Parece que hay un problema mientras, mientras el doctor García Mogollón recupera, porque se ha quedado como congelado ahí. Esto, es verdad que esto que está diciendo de la formación humanística de Cortés es algo que se puso de relieve en un congreso no hace mucho, celebrado en Extremadura, sobre Hernán Cortés, propiciado por la Real Academia de Extremadura, las Letras de las Artes, y Rodrigo Martínez Baraz, que solamente conocen todos, pues habló efectivamente de esta formación humanística y de cómo Cortés efectivamente, no completamente, es decir, no podemos decir que fuese un humanista, pero que sí adquirió en Salamanca unos conocimientos próximos al humanista y que sin duda alguna había leído a Tito Livio y otros escritores clásicos, ¿no? Esto fue en un congreso hace muy pocos tiempo, finales del año pasado, en Trujillo, en Medellín, donde Martínez Varas habló de este tema particular. Parece que Florencio... Ahora, sí, recuperamos a Florencio ya. Sí. Te hemos perdido un tiempo, ahora no te oímos. No te escuchamos, Florencio. No te oímos, Florencio. Sí, es que no tengo el micrófono. Ya. No sé qué pasa, se ha ido la conexión, ¿eh? Bueno, yo he terminado la intervención, pero no, me parece una conferencia. Yo estaba deseando ver la conferencia completa de los dos, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ya la escucharé por el vídeo que posteriormente se pase a YouTube, ¿no? Sí, así es. No, en el tiempo que tú has estado congelado ahí, un tiempo, Sí, yo intervenía para decir que lo que tú estabas diciendo, efectivamente se puso de relieve en el Congreso de Hernán Cortés, que celebramos hace poco en Extremadura, y que Rodrigo Martínez Varaz había hablado precisamente de esa formación humanística, de cómo en Salamanca había adquirido y había llegado a tener conocimientos incluso de Tito Livio, etcétera, y que había sí, sí. leído. Esto se puso de relieve sobre la mesa en este congreso cortesiano de hace poco tiempo en Extremadura, aprovechando tú que te quedaste un poco ahí Me he quedado congelado. congelado. Bueno, pues muchas gracias. Yo Gracias. solo, si me permiten añadir que en esto que se menciona, em, el tema de los nobles tlaxcaltecas que le daban ese papel tan importante a la Malinche, porque Tlaxcala y todo su legado, pues se sintieron co-conquistadores, por supuesto, y la manipulación política, ideológica que se hace hoy día con nuestros políticos no muy afortunada, es justamente eso, como si los mexicas hubieran sido México, que no era México, no existía. Y se manipula esa dinámica que había en las tribus, en los reinos, en las comunidades indígenas, y cómo ya desde una perspectiva integral, pues se debería entender esa dinámica de otra manera y no manipulada como lo quieren hacer y como lo hacen, porque desgraciadamente en el lenguaje del día a día a veces a los tlaxcaltecas se les sigue diciendo traidores, ¿no? Y es para ellos muy despectivo y a mí me gusta, por eso me alegro de que haya un pequeño movimiento reivindicador del papel de Tlaxcala y por supuesto de la Malinche, porque va de la mano, ¿no?
pues en ese ámbito de cruzar puentes con Tlaxcala, esta semana se ha firmado un convenio entre la Universidad de Extremadura y la Universidad de Tlaxcala, precisamente, ¿no? Y hace muy poco, finales no sé si, no, este mes, ¿no? Se ha celebrado en Madrid un encuentro sobre el mundo tlaxcalteca, ¿no? Es decir, que ahí yo creo que se está sintiendo esto que dices tú, Eugenio, de reivindicar, ¿no? El papel histórico de los tlaxcaltecas y ponerlo en su lugar, y no efectivamente como los grandes traidores, ¿no? De la causa mexica, porque realmente no existía, como tú bien dices, ¿no? Sino, en fin, sino azteca, ¿no? Pero yo digo que esto se firmó el convenio con la Universidad de Tlaxcala, en la Universidad de Extremadura, esta semana pasada, ¿no, Angélica? Creo esta semana ha sido. Pues fue justamente ayer quedó firmado el convenio, de hecho estuvo y estará aquí todavía el rector de la Universidad de Tlaxcala y bueno, pues hemos tenido esa fortuna y esperamos que arroje muchos frutos, la verdad. Ah, pues qué buena noticia. No sé si alguien más tenga Yo alguna otra pregunta, pues. Sí, solamente Isabel. felicitarlos a los dos PIA por la conferencia estupenda, Javier, con su tema Gracias, Isabel. maravilloso, siempre de la iconografía, que me encanta cómo tiene esa capacidad de ir hilando con los distintos parámetros como antecedente para la iconografía de la Malinche. Y después, Angélica, esta conquista que compartíamos hace un momento Javier y yo, maravillosa tu intervención, desde luego me encantó, ¿no? Esa capacidad de llevar el mito hacia la sociedad victoriana tan puritana, ¿no? Tan misógina por otra parte, y con todos los pintores del prerrafaelismo, o sea que maravillosa, me gustó mucho. Así que felicidades a ambos y nada, con el gusto de volver a retomar en este año las ponencias. Muchas gracias, Isabel. Viniendo de ti, pues es un halago que nos gusta, que nos da mucha alegría, porque te valoramos y apreciamos mucho, como bien sabes, ¿no? En fin. Yo también solamente felicitaros y alegrarme mucho de que cada vez en cada conferencia me voy sabiendo mucho más y abriéndoseme muchas más perspectivas y mucho más para seguir investigando y para seguir participando y colaborando. Muchas gracias, de verdad. Gracias a ti, Pilar. Muchísimas gracias. También los felicita la doctora Angélica Pérez. Supongo que ahorita no puede abrir su audio, pero bueno, Sí, tenía excelente una conferencia. reunión importante, sí. Pues no sé si no hay otra intervención. Agradecemos muchísimo, muchísimo la participación. Eh, digamos que próximamente estará ya la liga de YouTube para que puedan consultarla y pues al parecer solo faltaría una intervención más con la doctora Isabel Álvarez y Casa. Si tenemos la gracia de tenerla próximamente, ya les estaremos informando. Y pues un abrazo a todos. Muchas gracias. ¿Verdad? Muy Muchas buenos días, gracias. buenas tardes y muchísimas gracias a todos por Gracias, la gracias. intervenciones. Chao, Muchas adiós. gracias. Chao, chao. Hasta luego.